La verdad es que nos estamos haciendo un diccionario muy bonito, muy especial esta noche, con las palabras que estáis destacando, describiendo, enlazando con vuestras historias. Y esto de crear un diccionario, aunque parezca un trabajo reservado a académicos, no es ninguna locura. Que se lo pregunten a María Moliner, que, como decíamos antes, creó el diccionario de uso del español y demostró que las palabras no solo se heredan, sino que también se piensan, se revisan y se reinventan, precisamente escuchando el latido de la calle, como hacemos hoy. El primer volumen de su diccionario se publicó en 1966 y sobre la vida de María Moliner, Andrés Neumann ha publicado con Alfaguara una maravillosa novela que os recomiendo, donde las palabras, como no podía ser de otra manera, son muy importantes. Se titula Hasta que empieza a brillar. A veces revisaba las notas que había tomado el vuelo. Giros, subrayados, comentarios ajenos. Otras veces fingía repasar sus plantas. Se asomaba al balcón y afinaba la oreja, absorbiendo las voces que ascendían. Entrecerraba los ojos para gozar de aquella posición ideal. Ni en la calle ni en casa, ni fuera ni dentro del sonido del mundo. Después de la cena, y quizá también de una copita de vino, volvía a ponerse manos a la obra. En la quietud de la noche, bajo la lámpara de vidrio y hierro, las canas apretadas en un moño y la camisa abrochada hasta el último botón, robándole horas al sueño. Bueno, no, su sensación contradecía la frase hecha. Para ella eran horas recuperadas, que solo parecían existir si las dedicaba a eso. Anotó en una ficha la locución robar horas al sueño, esas fichas que nunca se acababan. Tampoco se acababan sus dolores cervicales. El léxico producía algún campo magnético, solo así se explicaba semejante manera de inclinarse sobre su diccionario. Cuando se daba cuenta, corregía la postura y volvía a olvidarse. Agotado el presunto plazo de 2 años, viendo que aquello se prolongaba de manera indefinida, Fer le hizo el mejor regalo: un tablero de patas articuladas, expresamente diseñado para su aventura desplegable. ¿Todavía despierta, querida? No, mi vida, soy sonámbula. Al principio María sintió que su marido subestimaba su proyecto o lo juzgaba insensato, hasta que Carmina le reveló que su padre llevaba la cuenta exacta de los fajos de fichas y mantenía informado a su hermano mayor de los progresos que iba haciendo. ¿Y por qué no me lo ha dicho? Porque dice que entonces tardarías más. Qué bonito esto de cumplir sueños robando horas al sueño. Andrés Neumann, hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Felicidades, porque este libro ha sido reconocido como uno de los libros del año por Babelia, del País. No sé qué significa para ti la palabra reconocimiento. Bueno, en el caso de doña María Moliner significa recordar con más afecto que nunca y valorar en perspectiva lo que comunitariamente nos ofreció. Tú hablabas del latido de la calle y en efecto algo de eso, de ese rumor de pasos de quienes intercambian lengua, es algo que nutrió mucho la labor de María Moliner. Primero como bibliotecaria, porque a veces nos olvidamos, pero fue una de las grandes bibliotecarias del siglo XX en nuestro país, que fundó 100 y pico de bibliotecas rurales en los años 30 en la República. Y después, cuando ya sí se puso a trabajar en el diccionario, en ese otro latido aparentemente más individual, no dejó de ser coral, como siempre. Era una gran oyente de radio, María Moliner, y fue pionera en eso que hoy es moneda corriente, pero que entonces era pionero y de vanguardia, que consistía en tomar nota de lo que escuchaba en los medios de comunicación y tomar nota de su vida cotidiana para incorporarlo en el diccionario y repensar nuestro léxico. ¿Cómo crees que ella se enganchó a las palabras? Te lo pregunto porque es algo que está en tu libro. ¿Fue ver la relación de su madre con aprender a leer, las cartas del padre ausente? Sabemos que María Moliner es la autora de quizás el diccionario más asombroso y hermoso y original de la historia de nuestra lengua, pero ¿por qué y cómo se sentó a hacerlo?
Y entonces la novela empieza a contar su vida desde el principio precisamente en relación a eso, a las palabras, hasta que empieza a brillar cuenta una historia de amor por las palabras que María Moliner tuvo desde niña, desde que ve bordar el abecedario en un mantel que está cosiendo su madre que era una de las pocas mujeres de su generación, hablamos de mujeres nacidas en el año todavía, perdón, en el siglo todavía XIX, que sabían leer y escribir. Entonces pudo provenir de la conciencia lingüística de su madre, pudo provenir de ese cruce sin regreso del mar que en efecto hizo su padre cuando la abandonó y se fue a Argentina, que es casualmente la ciudad, Buenos Aires, en la que yo nací, y eso le generó quizás una curiosidad fatal por la otra orilla del idioma, pero sobre todo en la novela se cuenta toda su trayectoria como lectora, como estudiante, como bibliotecaria, como archivera, que fue un oficio que le sirvió mucho para diseñar después esas fichas revolucionarias que conformaron los 80.000 vocablos del diccionario. Así que de algún modo a mí me interesaba saber qué vínculo tiene alguien con las palabras que la lleve a tomar la decisión absolutamente intrépida e inconcebible de escribir ella sola un diccionario para colmo en la calle Don Quijote número 1. Los diccionarios y las palabras son muy importantes también en tu historia personal. Parece que este libro estaba conectado con tus raíces. De algún modo sí, porque aparte de vivir obsesionado y enamorado de las palabras desde pequeño, o así me recuerdo yo, es cierto que primero en casa teníamos un juego que conozco otra gente en otros lugares que también lo jugaba, que era el juego del diccionario, que consistía en abrir al azar el volumen y seleccionar una palabra lo más desconocida o extraña posible y jugar a que el resto de personas inventara una definición convincente. Y luego estudié filología y luego, más específicamente, he tenido siempre mucha curiosidad por los diccionarios como artefactos literarios, como libros que se replantean el sentido del mundo de las cosas, como haría la filosofía, y detrás de esa curiosidad un poco lúdica por los diccionarios, un día se me ocurrió publicar un librito titulado Barbarismos, que son 1000 palabras redefinidas de manera, bueno, humorística, sarcástica, contemporánea, nada que ver con el Moliner, que es una catedral, pero sí que muestra un poco que cuando decidí acercarme finalmente a la figura de doña María Moliner para contar su vida, novelarla y sobre todo releer su diccionario de otra manera, de algún modo estaba resumiendo la historia de una obsesión durante toda mi vida, que es la de las palabras, y ahora sobre la maestra de la obsesión verbal, que es María Moliner. Seguro que te han llegado muchos comentarios de gente que te dice: oye, he descubierto a María Moliner más allá de la creación del diccionario, ¿no? Porque ficcionas otras partes de su vida, antes de la guerra, después, otras facetas de ella, la época, los personajes que la rodearon, ¿no? Su propia familia. Mucha gente, hoy mismo he tenido un club de lectura y escuchaba las experiencias de la gente en su descubrimiento o redescubrimiento de doña María. Hay muchas partes de su vida que me conmueven, primero su voluntad como estudiante autodidacta, cómo logró terminar el bachillerato a duras penas y sin dinero para pagar la matrícula presencial, salvo en el último año, donde casualmente coincide con Luis Buñuel y Ramón J. Sender en el mismo patio del mismo Instituto de Zaragoza, que hoy se llama Instituto Goya. Me conmueve recordar hitos en su vida muy anteriores al diccionario, como que fue una de las primeras mujeres en sacarse una posición en España y en ingresar al cuerpo de archivos, bibliotecas y museos, que fue la primera profesora en ejercer la docencia en la Universidad de Murcia y que finalmente sí fue una gran bibliotecaria que mientras se estaba incendiando España en la Guerra Civil, ella pretendía reforestarla con bibliotecas y libros. Y su familia es en efecto muy, muy fascinante. Su hermana fue una mujer que merecería otra novela, una docente originalísima que escribía sus propios manuales de geografía e historia y que enseñaba su materia mediante un método que hoy llamaríamos de cercanía, muy moderno, que es a través del barrio, de la casa, del propio hogar. Les decía, por ejemplo, que se asomaran a la ventana de su casa para estudiar las latitudes y las longitudes y pensar el planeta entero a partir de lo que veían por la ventana de su casa. Y luego su marido, Fernando Ramón, fue un catedrático de física
muy notable y que tradujo a Einstein e introdujo las teorías de la relatividad en España, de manera que en el baño de la casa de Doña María se cepillaban los dientes juntas las ciencias y las letras, y hay una escena que me divierte mucho, y es que en una fase ya muy avanzada de compilación del diccionario, Fernando, su marido, abre el botiquín y se encuentra fichas también en el botiquín, cuando él iba a afeitarse, y le dice, querida, ¿el baño o yo? Y ella contesta, ¿me dejas que me lo piense un poco? A María Moliner la suelen localizar en la cocina haciendo fichas. Es una falacia del imaginario, nunca trabajó en la cocina, pero es ahí donde se la confina en la memoria colectiva y como a mí me la presentaron cuando escuché hablar por primera vez de ella. Ella trabajaba en el salón comedor. El salón comedor, aparte de en su despacho de la Biblioteca de Ingeniería Industrial, ¿no? Pero en su diccionario trabajaba en el salón comedor, que es un lugar de paso fronterizo entre lo público y lo privado. Es un espacio compartido donde ocurren muchas cosas y aunque no es una habitación propia, tiene, digamos, una entidad especial, no es un lugar, digamos, relegado. Y es interesante pensar que precisamente Doña María, que no tuvo en su casa una habitación propia, eso propició que en realidad se adueñara de la casa entera, que la fuese colonizando poco a poco en los márgenes hasta convertir todo su hogar en una especie de laboratorio de la lengua. Menudo homenaje le has hecho a María Moliner con este libro. Acudiste a mucha documentación, leíste mucho sobre ella, pero también es un gran ejercicio de imaginación y de ficción, hacer ficción de la realidad, que a mí me parece algo muy, muy difícil. Creo que investigamos para ganarnos el derecho a inventar. Trabajamos con un personaje histórico, aunque estemos haciendo ficción, nuestra primera obligación o deber ético es el del estudio. Y yo traté de estudiar todo lo que pude durante, no sé, 8 o 10 años sobre Doña María, pero muy consciente, primero, de que estaba escribiendo una ficción y segundo, que hay muchas lagunas en nuestro conocimiento real, empírico de su vida y que hay cosas que nunca sabremos y que necesitamos imaginarlas. Y a mí me interesaba lo que se decía en la lectura hace un rato, ¿no? ¿Le dolía el cuello? ¿Cómo tenía las manos? ¿Dormía poco o mucho? ¿Deseaba, sentía, se enfadaba? Todo eso en paralelo a una documentación lo más rigurosa posible. La familia a mí me producía pánico, terror su reacción, porque, claro, yo no sé cómo me sentiría si alguien escribiese una novela sobre mi abuela. Y el misterio o la incógnita se despejó cuando, después de publicada la novela, para mi gran alivio, fueron contactándome varias de sus nietas. Una de las nietas empezó a seguirme en Instagram y yo me sobresalté muchísimo porque digo, ¿qué hace una nieta de mi personaje siguiéndome en Instagram? ¡Qué miedo!, ¿no? Es que es maravilloso, bueno. Luego otro día presentamos la novela en Zaragoza con Irene Vallejo y participó otra de las nietas, Marcela, y habló de su padre, Fernando, y dijo unas palabras muy conmovedoras. Qué bonito. Y la inquietud terminó de... Sí, fue un alivio, la verdad, porque yo estaba muy asustado. Y la inquietud terminó de sosegarse, al menos de momento, cuando otra de sus nietas, Olivo, me invitó a su casa a visitarla y yo le pedí que me diera su dirección, por favor, y ella me contestó, la conoces perfectamente. No, ¿por qué cuál? Don Quijote 1. Y al llegar a la casa me encontré con una pila de ejemplares, y hasta que empieza a brillar, que Olivo y Gregorio, su pareja, me contaron que van regalando a la familia y a las amistades para que conozcan mejor a la abuela María. Y ese día sentí que no había metido tanto la pata y que de algún modo Doña María sí es la familia de cada una de las personas que cultiva y renueva la lengua. Yo estaba pensando qué pensaría María Moliner si le contáramos que la Fundeu RAE ha elegido arancel como palabra del año, que la revista Times ha reconocido como personaje del año a los creadores de la inteligencia artificial, y yo creo que ella a lo mejor habría preferido palabras como amor o madre. No sé qué opinas tú. Pues creo que ambas cosas son ciertas. Por un lado, Doña María tuvo la profundidad de redefinir palabras que damos por sentadas, y en eso consiste la literatura, en no dar ninguna palabra por sentado. Y el modo en que definió amor Doña María Moliner, sentimiento que experimenta una persona hacia otra, y no daba género, decía persona, y que se manifiesta en desear su compañía, alegrarse con lo que es bueno para esa persona y sufrir con lo que es malo. Esa definición empática como de inteligencia emocional, o su definición de madre, que pasó de ser hembra que ha parido en el diccionario académico de su época, a mujer que tiene o ha tenido hijos.
y ella perdió a su primera hija. Y deslizó ese pretérito en la definición, dignificando primero el sustantivo, mujer, y luego eligiendo un verbo más abierto, porque cada cual tiene sus hijos como elige, como puede o como quiere, y eso incluye también, no sé, la adopción o el maternar o paternar a criaturas que no sean biológicas tuyas, así que ella, digamos, trascendió lo biológico y añadió este giro poético, tiene o ha tenido hijos, que es muy conmovedor y que dice mucho con muy poco, teniendo en cuenta que ella perdió a su primera hija, que además se llamaba María. Ahora bien, aparte de redefinir estas palabras de uso común, no tenía ningún miedo ante los neologismos, los extranjerismos o incluso lo que la academia llama barbarismos. Estaba muy atenta a palabras como récord, por ejemplo, que ella no entendía. ¿Por qué no iba a estar en el diccionario, teniendo en cuenta que la prensa estaba plagada de ese término y no solo en el ámbito deportivo? Así que creo que doña María es el equilibrio perfecto, muy necesario entre curiosidad por las renovaciones de la lengua y una especie de cuestionamiento a la raíz de las palabras que creíamos conocer. ¿Y cuál sería tu palabra del año? Tiene y no tiene que ver con los ejemplos que estabas poniendo antes. Vamos a hacer una maniobra Moliner que consiste en elegir una palabra muy, muy corriente, muy central y releerla desde otra óptica, que es la palabra inteligencia. Qué bonita. Inteligencia, según la Real Academia, en su primera acepción, porque tiene muchas, es capacidad de comprender. Y me pregunto si abundará esa inteligencia hoy, inteligencia artificial incluida, la inteligencia en tanto capacidad de comprensión. Y me voy al latín y veo que inteligencia proviene del verbo intelligere, que es precisamente comprender, entender. O sea que etimológicamente alguien inteligente es alguien entendiente, comprensivo, ¿no? Nos vamos al Moliner y en su primera acepción, al menos en la edición original, que es la que manejo y cito en la novela, porque luego se ha ido reeditando y revisando, en el Moliner inteligencia me puse a buscarla hoy y encontré con que era facultad espiritual con la que se captan, se relacionan y se forman las ideas. Y añade, ojo, Laura, se emplea también refiriéndose a los animales. Una mujer escribiendo en plena dictadura en los años 50 del siglo pasado. Pero al ver entonces la inteligencia como una facultad emotiva, espiritual y que incluso abarca todo lo viviente, me hace pensar en la importancia de la inteligencia emocional para María Moliner. Y ahí tenemos esa definición de amor tan inteligente. Ahora, curiosamente, para la Real Academia, la inteligencia emocional, que lo acabo de buscar, no implica comprender, sino solo, no implica comprender las propias emociones, ¿sabes? Sino solo percibirlas y controlarlas. Cito textualmente. El control en esa definición se impone a la empatía. Podemos deducir entonces que a la inteligencia de nuestro tiempo le falta comprensión y le falta empatía. Y por eso quizás me encantaría terminar, si me lo permites, esta reflexión sobre la palabra inteligencia con un poemita de Juan Ramón Jiménez que se llama Inteligencia. Ajá, adelante, maravilloso. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. Andrés, qué manera tan bonita de definir y de contarnos una palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches y hasta pronto. Muy fuerte y gracias de verdad por alumbrar la noche. Buenas noches.